Vamos a comenzar con este nuevo acto organizado por la Asamblea de Estudiantes y por el profesorado en diagonal. En este caso, pues el tema, como ya sabéis, es el debate y la discusión sobre la reforma laboral que ha aprobado el nuevo gobierno. Para discutirla tenemos a Julia López, catedrática de Derecho Laboral de la Pompeu Fabra, y Albert Recio, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma. En primer lugar, hablará Julia un poco en qué consiste esta reforma laboral y a continuación pues Albert comentará un poco los efectos económicos de la misma reforma. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo la verdad es que tengo media hora para comentaros un poco lo que es mi punto de vista de la reforma laboral. La reforma laboral es una reforma política y es una reforma técnico-normativa, o sea, es una reforma jurídica, pero sobre todo es una reforma política. Entonces yo lo que quería plantearos aquí sobre todo son los temas jurídicos, pero visto también desde un punto de vista del modelo. Yo creo que lo que se está intentando, o sobre lo que se está intentando que discutamos, es sobre si el despido es más caro o es más barato. Yo creo que aquí hay temas de fondo muy importantes de cambio de un modelo, que son lo que en definitiva va a trascender durante muchos más años que el momento actual. Por tanto, yo creo que el punto de partida para mí, sobre todo para los debates, es que seguramente, lo comentaba con Albert Recio, seguramente se me olvidarán cosas de la reforma, de lo que se ha cambiado, pero es muy importante sobre todo que lo cojamos desde un punto de vista mucho más global, porque es el punto de vista político que es el que nos interesa, sobre todo para reaccionar frente a lo que en mi opinión es una reforma inconstitucional, injusta e inútil. O sea, yo ya con esto resumo un poco lo que pienso. Primero, yo creo que es una reforma inconstitucional porque es una reforma que se hace por vía de urgencia, es una reforma que se hace, si estuviéramos en una facultad de Derechos, se os explicaría un poquito más despacio lo que supone un Real Decreto Ley. Un Real Decreto Ley es una norma de urgencia que el Gobierno pone en marcha sin ningún control en nada más que la urgencia, la necesidad de responder a algo de una manera inmediata, que entra en materias tan importantes como la libertad sindical, parcialmente en el derecho de huelga y en la negociación colectiva. O sea que para empezar no está mal, coge lo que es la estructura de los derechos laborales, que es el artículo 28 de la Constitución, que recoge en el apartado primero el derecho de libertad sindical y el segundo el derecho de huelga, y lo pega un toque a través de medidas de urgencia. Por tanto, es una norma inconstitucional por la forma que reviste. Pero aparte es una norma inconstitucional porque rompe con lo que podríamos llamar los valores constitucionales. Además de este recorte que es el fundamental de derechos que os he comentado previamente, rompe con los valores constitucionales. La Constitución ha costado mucho ponerse en marcha, y la Constitución ha costado mucho, entre otras cosas, porque fue una Constitución que se pactó, una Constitución en la que hubo muchas cesiones. ¿Esto qué quiere decir? Que una Constitución que fue una Constitución de pacto, en la que hubo muchísimas cesiones y las pocas cosas que se consiguieron fueron alrededor de los derechos colectivos, del derecho de libertad sindical, del derecho de huelga, del derecho de negociación colectiva, del derecho de igualdad y no discriminación, pues en la reforma o con la reforma se lanza un plumazo sobre todo esto, y por tanto el pacto constitucional se invalida. Y en este sentido yo creo que esto es la parte más grave de la reforma. La parte más grave de la reforma es que lo que ha constituido un pacto para convivencia entre todas las gentes, bueno, pues este pacto se rompe claramente en la reforma laboral. Además, se rompe este pacto constitucional, esto como es fuerte de decir, yo luego lo justificaré a nivel normativo, se rompe este pacto constitucional para nada, o sea, para nada. Krugman lo ha dicho, va a haber mucho sufrimiento con muy poca ganancia. Yo creo que se rompe este pacto constitucional para nada porque lo que se hace básicamente es negar que hay un conflicto, que hay un conflicto de intereses entre empresarios y trabajadores, y por tanto tú te cargas los instrumentos
instrumentos de pacto, y por tanto llenarse la boca como se está llenando el gobierno, nosotros estamos por el pacto, es mentira. Ustedes no están por el pacto, porque ustedes han roto la Constitución como pacto de convivencia, han roto el contrato de trabajo como pacto bilateral y han roto ustedes el convenio colectivo como pacto plural. Por tanto, ustedes no están por el pacto, están básicamente por la unilateralización del poder, Y en este sentido, yo creo que la reforma también dice la mentira de que nosotros nos tenemos que ajustar a Europa. ¿De qué Europa estamos hablando? O sea, cuando hablamos de Europa, ¿de qué hablamos? ¿De Merkel? ¿De Sarkozy? ¿De qué estamos hablando? Porque también hay toda una serie de normas comunitarias a las que se enfrenta la reforma. La reforma viola la norma comunitaria sobre contratación a tiempo parcial. La reforma viola la norma comunitaria sobre igualdad y no discriminación por género, porque impacta negativamente y de manera clarísima más sobre las mujeres trabajadoras que sobre los hombres trabajadores. La reforma viola también las normas comunitarias sobre contratación temporal, porque encadena contratos temporales. Por tanto, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de Europa? Estamos hablando de las normas comunitarias, estamos hablando de la Merkel, estamos hablando de Sarkozy, estamos hablando del Tribunal de Justicia. ¿De qué estamos hablando? Claro, para los juristas esto es muy importante, porque esto no deja de ser una reforma jurídica, porque yo cuando me comentan algo digo, ¿pero esto en qué artículo está? Por tanto, hay que concretar un poquito más cuando en nombre de Europa, no se sabe muy bien lo que es Europa, en nombre de los mercados, no se sabe muy bien, esto ya se sabe un poquito mejor, lo que son los mercados, pues se está metiendo esta reforma. Por tanto, la reforma, además de ser inconstitucional, viola normas comunitarias, que además el día 8 de marzo, el día que se puso en vigor la reforma, se acababa el plazo para implementar la directiva sobre permisos parentales, que también el texto viola, y no solamente no se implementa, sino que se viola de forma flagrante, haciendo la agresión de ponerla en marcha el día 8 de marzo, con un impacto clarísimo que tiene en género. Y por último, viola también normas internacionales, porque generaliza un despido sin causa, un despido injusto, que va en contra del convenio 158 de la OIT. Por tanto, como veréis, el marco pues es un marco para animarse bastante. Viola la Constitución, viola la norma comunitaria, viola los convenios de la OIT. Esto en cuanto lo podríamos llamar normas duras, normas, lo que se llama para los especialistas hard law, o sea, normas duras. Luego, obviamente, está en contra de la Declaración de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que también te habla de despido justo. Por tanto, hay toda una serie de normas que son judicializables, que obviamente se enfrentan contra esta reforma. Yo ahora sostendré estas afirmaciones que estoy haciendo con ejemplos precisos, y por eso también tiene razón de ser el que en la exposición de motivos, a las que yo aconsejo muchísimo que os la leáis todos, la exposición de motivos, porque cuando uno lee la exposición de motivos de las normas, uno tiene delante lo que se plantea en la reforma. Por tanto, los objetivos están en las exposiciones de motivos. Luego hay los debates y luego están los contenidos. Bueno, en la exposición de motivos, cuando uno lo lee, pues dice, esto está muy bien, ¿no? Buscar el empleo, buscar la igualdad, porque luego no tiene nada que ver con lo que viene detrás. O sea, la exposición de motivos parece que se les ha caído ahí y que luego de repente la norma es otra cosa. Por tanto, hay una incongruencia interna que yo creo que podrían haber sido menos descarados. Pero lo que dicen en la exposición de motivos, que yo creo que es clarísimo y que es muy importante, es que hay que cambiar el modelo. Por tanto, lo que hemos tenido hasta ahora no vale. La exposición de motivos es clarísima de una inversión del modelo. Y el modelo hasta ahora era un modelo en el que obviamente los trabajadores tenían una situación de muchísima vulnerabilidad respecto a los empresarios, pero había algunos elementos de peso, Por tanto, estamos hablando de un cambio de modelo, no estamos hablando de unas medidas coyunturales que van a intentar generar empleo. Estamos hablando de invertir los pesos a la hora de poner en marcha el modelo. Y luego otra cosa que se pone también en la exposición de motivos, que a mí me parece impresionante, es que se critica a los jueces, porque se dice que los jueces lo que han hecho básicamente es leer toda la normativa laboral a favor de los trabajadores. Entonces uno se queda impresionado, porque dice, a ver si me presentan a mí a estos jueces, porque estaré súper contenta de conocerlos, ¿no? O sea, todos los jueces son tratados de una manera, bueno, pro operario, todos son unos gentes progresistas que llegan allí y se inventan todas las normas laborales en favor de los trabajadores. Por tanto, ¿qué es lo que se está cargando ahí de fondo en la exposición de motivos? Los controles. Por tanto, se quiere invertir el modelo
invertir el modelo eliminando el principio de pacto y eliminando los controles, no solamente los controles que veremos ahora de la autoridad laboral en los expedientes de regulación de empleo, sino el control judicial, que el control judicial es clave en materia laboral, clave, sobre todo cuando hablamos del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Nosotros no tendríamos la declaración de igualdad y no discriminación para trabajos de igual valor y no trabajos idénticos si no hubiera una jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Por tanto, aquí también estamos hablando de eliminar los controles judiciales, que los jueces no tengan la capacidad de incidir y de leer las normas laborales como les obliga la normativa laboral, teniendo en cuenta la desigualdad contractual. Bueno, vamos a ir un poquito trabajando todo esto y luego ya en el turno de preguntas vosotros me preguntáis lo que os parezca. Respecto del primer bloque, que podríamos denominar para trabajar ahora un poco más rápidamente, el retroceso de los instrumentos de pacto o el retroceso de los instrumentos en los que se recortaba la desigualdad partiendo de un modelo, que es el modelo del contrato de trabajo. La reforma laboral lo que hace es cambiar los pesos en el contrato laboral porque introduce una serie de modificaciones tanto en el ámbito individual como colectivo que recorta de manera drástica los derechos sociales aumentando la precariedad laboral. Con una incidencia clara que además viola la Ley 3/2007 y es que no se ha visto el impacto de esta reforma que era obligatorio antes de ponerla en marcha sobre las mujeres. Por tanto, no hay un impacto de género en todas estas aspectos que voy a tocar ahora sobre igualdad y no discriminación. Los principales cambios que se hacen en contrato de trabajo y modelo contractual se aglutinan en torno al aprendizaje, al contrato a tiempo parcial y al llamado contrato de emprendedores. Respecto del contrato de aprendizaje, se abre la posibilidad que los trabajadores firmen contratos de aprendizaje de 3 años, por tanto por periodos más largos, y se amplía el límite de edad hasta 30 años, así como se permite el encadenamiento de estos contratos que antes estaba prohibido en la misma empresa para distintas actividades o en el grupo de empresa. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener trabajadores hasta los 30 años con contratos de aprendizaje que van a cobrar menos que un contrato que no es de aprendizaje, en los que no se garantiza para nada la formación de ese trabajador y además se les va a poder encadenar esos contratos, hacer contratos sucesivos dentro de la propia empresa para lo que llaman distintas actividades o, por supuesto, dentro del grupo de empresas. Este contrato viola claramente la Directiva Comunitaria sobre contratos temporales. La Directiva Comunitaria sobre contratos temporales obliga a que las legislaciones nacionales impidan la contratación sucesiva, o sea, el encadenamiento de contratos temporales, cosa que aquí, por supuesto, no se garantiza. Y esta situación, que es una situación completamente, es que es incalificable esta situación, se vende dentro de un paquete de que realmente están muy preocupados por la formación de los trabajadores. Si este modelo contractual se pone en relación, además, con otro punto que yo creo que es muy importante, que es el punto de la no garantía de que en esas empresas, esos trabajadores, se les vaya a formar, porque las clasificaciones profesionales ahora no se hacen por categoría profesional o categoría equivalente. Tú antes, cuando te contrataban, te tenían que poner una categoría profesional o una categoría equivalente. Ahora se hace por grupos profesionales, con lo cual tú entras en las empresas dentro del grupo de los titulados de grado superior, dentro del grupo de los titulados de grado medio, dentro del grupo de los trabajadores que no tienen titulaciones. Es mucho más difícil controlar la formación cuando la clasificación es una clasificación tan ambigua, tan abierta. Por tanto, yo creo que esta reforma también es una reforma que lo que ha hecho es ir colocando perfectamente las distintas piezas del puzzle. El contrato de formación, por tanto, viola el tema de las normas comunitarias, pero además desprofesionaliza a los trabajadores jóvenes, a los trabajadores, yo creo, lo que se ha hecho la generación mejor formada. ¿Por qué? Porque tú los vas a clasificar en clave de grupo profesional y, por tanto, como los vas a clasificar
trabajar en clave de grupo profesional, la enseñanza que tú les vas a dar es una enseñanza que se te permite mucha más apertura. Con otro segundo aspecto muy importante aquí que yo creo que tendríamos que comentar, que se dice que esta situación, que por supuesto se reconoce que es una situación precaria, se va a mantener hasta que baje el desempleo del 15%. Por tanto, ya tendré la cabeza completamente blanca, que ya tengo unas cuantas canas, pero me saldrán todavía muchas más, y por tanto se unifica, por ejemplo, las tasas de desempleo que tiene el País Vasco, con las tasas de desempleo que tiene Andalucía, con las plazas de desempleo que tiene Cataluña. Por tanto, estamos hablando tanto de adaptabilidad y luego metemos una norma que lo que hace es precarizar en general. Esto respecto de la formación. Luego hay otro punto que también es muy importante y que es transversal a toda la reforma, que el 5% de la jornada anual, que en un trabajador a tiempo completo son más o menos 90 horas, es de libre disposición del empresario. Por tanto, el empresario coge ese 5%, que son como 90 horas al año, y te la recoloca como quiere, Por tanto, si tú estás en un turno de mañana, te puede decir, mira, ahora por necesidades de la empresa usted tiene que hacer unas horas por la tarde, o tiene que venir antes, o tiene que trabajar cuando sea, Por tanto, hay 5% unilateral completamente de la jornada de trabajo, de los tiempos de trabajo, que son de libre disposición empresarial. Y esto entra de pleno con el segundo tipo de contrato, que es el contrato a tiempo parcial. El contrato a tiempo parcial es un contrato de las mujeres, o sea, cuando tú analizas cuál es el impacto que tiene el contrato a tiempo parcial, no solamente en España, sino en la Unión Europea, es un contrato que básicamente se celebra por mujeres. Este contrato, ¿qué es lo que se ha hecho? Se sigue manteniendo una imposible diferenciación con el contrato a tiempo completo, porque el contrato a tiempo parcial es el que se realiza, se dice en la norma, por debajo del de tiempo completo. Entonces, claro, los estudiantes te dicen, oiga, ¿pero cuánto por debajo? Pues por debajo. ¿Pero cuánto por debajo? Pues por debajo, una hora por debajo. Y ahora, ¿qué es lo que se hace? Manteniendo esta definición, permitir la celebración de horas extraordinarias, que antes estaban prohibidas. Pensar que las horas extraordinarias se remuneran como las horas ordinarias o por descanso, con lo cual realmente entre la combinación que tú tienes de las horas que son básicamente menos que el a tiempo completo, pero no puede ser no mucho menos, y las horas extraordinarias, tienes un trabajador que llamas de contrato a tiempo parcial, pero que realmente es un trabajador a tiempo completo, con lo que el 5% que os he comentado antes. Y entonces pensaréis, ¿y esto para qué sirve? Hombre, esto sirve fundamentalmente para una cosa, para desproteger aún más a las mujeres, a los contratados a tiempo parcial, porque la diferencia entre los parcial y los completo es que los contratados a tiempo parcial, cada día que trabajan no es un día que cotizan, cada día que trabajan tienen que formar lo que se llama el día cuota, y por tanto, si tú trabajas en una empresa y trabajas 4 horas y tus compañeros trabajan 8, los que trabajan 8 horas, cada día que trabajan es un día que cotizan, por tanto, cuando cumplan los 15 años tendrán derecho a una pensión de jubilación. Mientras que si tú eres un trabajador a tiempo parcial, cada día que trabajas necesitas trabajar otro más, 2, para poder cumplir las 8 horas y tener un día de cotización. Por tanto, al final no tienes que hacer 15 años de periodo de cotización, sino que tienes que hacer muchísimos más años para periodos de cotización. Hay unos indicadores, por no comentarlo, hay unos indicadores de ponderación en el sistema, pero básicamente, por explicároslo y no cargaros más técnicamente, es esto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los trabajadores, las trabajadoras, no entran en el sistema de seguridad social, y esto viola la norma comunitaria. La directiva comunitaria lo que dice es que los trabajadores a tiempo parcial tienen que tener derechos proporcionales respecto a los trabajadores a tiempo completo. Luego el sistema tiene que ser permeable para dejarles entrar, Otra cosa es que es obvio, como lo que nosotros tenemos, más que un sistema socialista o un sistema comunista de seguridad social, es un sistema casi profesional de seguro, no vamos a tener los mismos derechos, vamos a tener proporcionales a la cotización, pero algo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se produce? Que esas mujeres que tienen contratos a tiempo parcial pasan a niveles no contributivos de jubilación o no reciben prestaciones. Este modelo se consolida, y se consolida además con un sistema en la empresa en el que las mujeres, y esto quizá dentro de muy poquito, los que sabéis más que yo de este tema, se va a ver muy claramente, van a salir masivamente de las empresas.
Las mujeres no pueden estar en las empresas, de momento conciliamos vida familiar y laboral nosotros, por muchos padres y madres y señores que saltan en la televisión acarreando a los chiquillos, y por tanto los dos elementos básicos de expulsión del mercado de trabajo, uno son las horas extraordinarias y las otras son las polivalencias horarias. Tú tienes que venir hoy porque con mis 90 horas yo te pido que vengas hoy por la tarde o mañana por la tarde, etc. Por tanto, esto va a tener un impacto en género muy negativo. Tercera forma contractual que tendríamos que comentar, el llamado contrato de emprendedores. Yo cuando lo leí, de verdad, es que yo no me lo podía creer. O sea, yo llevo desde los 21 años dando clases, tengo 58, que metan un contrato que se llama de emprendedores, que a mí me parecen muy bien los emprendedores, pero no en derecho del trabajo. En derecho del trabajo yo no me tengo que ocupar del emprendedor, yo me tengo que ocupar del trabajador, no me tengo que ocupar del emprendedor. Y a mí también me parece que esto es muy importante, que es la recuperación del lenguaje, de qué estamos hablando cuando hablamos de emprendedores. Y en este contrato de emprendedores, la trampa y la gran mentira es que se trata de un contrato por tiempo indefinido. Bueno, nosotros hemos tenido que tragar durante años que el contrato temporal generaba empleo. Ya cuando desde la Unión Europea se nos dice que no podemos tener estas tasas de contratación temporal porque estamos, entre otras cosas, encareciendo mucho las prestaciones por desempleo, bueno, pues entonces ya cambia el panorama. Entonces empezamos a hablar de contratos por tiempo indefinido, ya en la era que podríamos llamar era SOE. Era SOE. Entonces lo empezamos a llamar contrato por tiempo indefinido, pero con la preocupación de que esto es como está mal. El contrato por tiempo indefinido está mal porque agobia mucho a los empresarios. Entonces, en la era SOE, lo que se hace es decir, bueno, usted contrate, pero de verdad que es que luego si despide le va a costar más barato. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Es decir, usted contrate por tiempo indefinido el contrato de emprendedores en empresas pequeñas de menos de 50 trabajadores. Nosotros le vamos a ayudar con bonificaciones y con subvenciones. Ese dinero parece que no cuenta, que no encarece, que no es dinero público. Pero no se preocupe usted porque le vamos a meter un periodo de prueba de un año. Por tanto, usted durante un año no va a tener que causalizar, no va a tener un control judicial. Durante el periodo de prueba la característica fundamental es que se puede, uno, ir del contrato de trabajo, el empresario del trabajador, sin alegar causa. Por tanto, tú le dices al trabajador, mire, a mí ya no me conviene mañana, o el trabajador también se puede ir. Mete, por tanto, un periodo de prueba de un año que yo creo que dobla lo que son las contrataciones temporales. O sea, la media de contrataciones temporales no llega a un año. Por tanto, es un contrato por tiempo indefinido que es un falso contrato por tiempo indefinido. Y sigue metiendo un mecanismo de unilateralización del poder. ¿Por qué? Porque esos periodos de prueba son mucho más difíciles de contratar judicialmente el que tú hayas despedido de una manera que viole los derechos fundamentales, que sería el único límite. Usted no puede terminar en un periodo de prueba porque resulta que se ha enterado que la mujer está embarazada. Esas son situaciones muy, muy específicas y por tanto, ¿qué es lo que se hace? Meter un mecanismo de salida del trabajador sin que tenga ninguna causa, sin que se pueda controlar. Por tanto, esto es mentira, que este contrato es un contrato por tiempo indefinido. Y esto, claro, ¿qué es lo que hace? Esto hace algo que es muy importante. Esto lo que hace es situar el debate sobre extinción de contratos y coste también con los periodos de prueba. Por tanto, cuando hablamos de coste, que es lo único que les interesa hablar, es decir, necesitamos reducir el coste, usted está metiendo los mecanismos de unilateralización no en los costes del despido, o no solo en los costes del despido, sino además en los periodos de prueba. Hay otros aspectos que también habría que comentar, que sería lo que podríamos denominar, o lo que podemos denominar la erosión de los acuerdos para alterar condiciones de trabajo, o sea, la erosión de los pactos. Vamos a ver, como se ha fijado ahora, como se ha reformulado ahora, las movilidades funcionales, las movilidades geográficas y las modificaciones sustanciales, se puede básicamente modificar cualquier condición de trabajo de forma unilateral por el empresario. Y se han producido dos líneas de actuación en la norma. Una primera línea es que se entiende como poder de alteración de lo inicialmente pactado lo que el empresario puede hacer de una manera mucho más amplia, y en segundo lugar, ese proceso es un proceso acumulativo. Quiere decir que tú puedes modificar como empresario todas las condiciones de trabajo,
pero en ese proceso acumulativo, si esas condiciones son de jornada, salario, sistema de rendimiento, conciliación de vida familiar y laboral, y tienen carácter sustancial, lo que la jurisprudencia ha llamado trascendente, no estamos hablando ya de que usted le diga media hora más o 3/4 de hora más, sino ya modificaciones contundentes, lo que se hace es incentivar un procedimiento de consulta, pero un procedimiento de consulta que básicamente acaba que si al final no te pones de acuerdo con los trabajadores, pues al final prima la voluntad del empresario. Por tanto, resumiendo, y podemos entrar si queréis luego un poquito más despacio en esto, las modificaciones de funciones, que ya no estamos hablando solo de moverte funcionalmente en el grupo, sino estamos hablando de una movilidad intergrupos, y estamos hablando de que la modificación sustancial dice, y si usted necesita algo más que mover dentro del grupo intergrupos, pues aplique usted un procedimiento de consulta de modificaciones sustanciales del artículo 41 y también lo puede usted hacer. Que yo realmente también os tengo que decir que ya no sé cuál es, porque claro, más movilidad funcional que entre grupos no sé exactamente cómo se va a plantear. Por tanto, ¿qué es lo que se hace? Se eliminan todos los mecanismos que imponían el que tú tuvieras que tener un acuerdo con los trabajadores a la hora de cambiar lo pactado, a la hora de mover lo pactado. Esto respecto de contratos, de lo que se pacta en contrato. Pero ¿qué es lo que pasa además en convenios? O sea, ¿qué es lo que pasa en convenios? Tú la condición no la has pactado solo en el contrato, sino que te viene en el convenio colectivo. Cuando la modificación que quieren meter está en convenio colectivo, se fijan dos mecanismos. Un primer mecanismo que es el descuelgue generalizado respecto de las condiciones de trabajo. Por tanto, se dice, si hay una causa económica, técnica, organizativa o de producción, usted se puede, como empresario, como empresa, separar. Le quitamos la obligación de que usted cumpla el convenio colectivo. Esta situación de descuelgue antes era solo para el salario, era el descuelgue salarial, y ahora es el descuelgue para cualquier condición de trabajo. Por tanto, ahora se unilateraliza con un procedimiento de consultas la posibilidad de descolgarte de las condiciones que habías pactado previamente. Al final del precepto se dice, bueno, si los trabajadores al final no están de acuerdo, pues entonces lo que se podrá ir es a la Comisión Nacional Consultiva, la Comisión de Convenios. La Comisión Nacional Consultiva de Convenios, los nombramientos los controla completamente el gobierno, el tipo de formación que tiene esta institución. Este es el primer mecanismo. El segundo, la prioridad del convenio de empresa. Antes tú en la empresa no podías negociar condiciones de trabajo o de empleo que estuvieran en contra de los convenios de ámbito superior. Por tanto, si tú tenías un convenio de la construcción del sector provincial, tú no podías llegar a la empresa de la construcción X y decir, pues yo quiero otra jornada, otro salario, otro lo que sea. Igualmente, tú no podías, si tenías un convenio colectivo provincial del sector, cargarte el estatal del sector. Ahora todo lo que tengas en empresa negociado, todo lo que negocies en empresa es una materia que blindas, es una materia que es lo que vas a aplicar como instrumento regulador. Por tanto, básicamente se cargan primero el principio de no concurrencia de convenios y segundo, con perdón, la presencia de los sindicatos, que son los que negocian en el sector. En la empresa negocian los órganos unitarios, comités de empresa y delegados de personal. Yo aquí es uno de los puntos que, como os decía antes, veo de mayor enfrentamiento en la Constitución. Y luego hay otro último bloque, que es cuando tú ya realmente pues ya no estás con ganas de seguir en el contrato de trabajo, lo que quieres es despedir. Esta reforma, os recuerdo que es una reforma que se está llenando la boca de decir que es una reforma de empleabilidad. Yo es la reforma más bestia que he visto de no empleabilidad, esto es de cómo despedimos a los trabajadores. Aquí se ha metido todavía una mayor flexibilidad en cuanto a lo que se llaman presunciones. Esto es, cuando tú alegas una causa económica, técnica, organizativa o de producción, tú eso lo tienes que probar para despedir o no. Se ha abierto más la presunción de que si tú la alegas, esa causa como empresario, y esa causa de alegación que se hace por el empresario alega también que es necesario para la competitividad, la rentabilidad, conceptos jurídicos completamente indeterminados, hay una presunción
de que esa causa existe y que por tanto puedes despedir. El punto más flagrante es los ERES, los expedientes de regulación de empleo, que se elimina la autorización de la autoridad laboral. Por tanto, antes en los expedientes de regulación de empleo, que no son todos los expedientes que afectan a muchos trabajadores, porque tú puedes hacer un despido colectivo de 29 personas en empresas que tienen más de 300 trabajadores y eso no se entiende que es colectivo, porque son unos umbrales numéricos. Por tanto, no estaban todos ya, pero es que a partir de ahora eso es una decisión unilateral del empresario, un periodo de consultas, pero la autoridad laboral ha perdido completamente la posibilidad de controlar a través de la denegación, por ejemplo, del expediente. En estos despidos colectivos, que desaparece, como os digo, la autorización laboral, además la inspección de trabajo, que también tenía un papel ahí bastante importante, el informe que tiene que hacer, lo tiene que hacer después, o sea, lo tiene que hacer cuando ya acabó el periodo de consulta, por lo cual el informe de la inspección de trabajo pues no ayuda nada a los trabajadores en todo el proceso. Este sería el segundo punto. Y el tercer punto importante, o que a mí me parece que es importante también para discutir, en cuanto a despidos, es el tema de los salarios de tramitación. Los salarios de tramitación son los salarios que van desde que a ti te despiden hasta que se dicta una sentencia, y esa sentencia es una sentencia que declara que el despido es improcedente, por tanto es un despido que o no tiene causa, o la causa no la has probado, o la causa es insuficiente. En todos esos supuestos, el trabajador tenía derecho a los salarios de tramitación, porque tenía que haber estado trabajando y no ha estado trabajando. Pues ahora se cargan los salarios de tramitación. Dice, si el empresario le paga una indemnización, porque el empresario siempre opta. Este rollo de que los del derecho de trabajo somos todos unos rígidos, que no sé qué, no sé cuánto, el empresario siempre opta por readmitir o por indemnizar. Bueno, pues si opta por indemnizar, se entiende ya que con lo que te paga, con estos 33 días, ya tienes bastante y por tanto si has estado 8 meses sin trabajar, pues te aguantas. Si has estado 8 meses sin trabajar, te aguantas. Claro, aquí hay dos temas. Aquí hay un tema humano, que para mí es el más grave, que tú te pasas en la calle 8 meses sin trabajar y sin recibir el salario, pero es que hay otro segundo tema, que es un tema jurídico gravísimo, que lo que se está haciendo es convalidar una decisión que fue una decisión ilegal, o sea, que fue una decisión que no respetó el ordenamiento laboral. Por tanto, yo supongo que ahora Albert entrará, yo que esta reforma laboral es en clave de empleabilidad, yo creo que no es en clave de empleabilidad absolutamente para nada. Y yo hay un último punto que sí querría tocar para terminar, que es el tema de que no se ha respetado los impactos que esta reforma, ya lo he dicho a lo largo de la exposición, tiene sobre el trabajo de las mujeres. Yo he dicho el tema de contratación a tiempo parcial, pero quiero también plantear el tema de conciliación de vida familiar y laboral y el tema de las administraciones públicas, que se está pasando como por encima. Las administraciones públicas, cuando hoy hablamos de administraciones públicas, estamos hablando de administración local y autonómica, porque la central ha ido descentralizando algunas de sus competencias. Y en esos ámbitos los laborales son las mujeres. O sea, los laborales de las administraciones locales y las administraciones autonómicas son básicamente mujeres. Por tanto, esta reforma no solamente incide, lo que os he dicho, en tema de contrato a tiempo parcial, sino en el tema también de las administraciones públicas de una manera sangrante que viola la Ley 3/2007 de igualdad efectiva. Bueno, yo creo que contra esta reforma hay que hacer todo, hay que hacer todo lo que uno pueda. Y hay que hacer todo lo que uno pueda porque esta reforma es una reforma que nos deja sin herencia. O sea, nos deja sin herencia, bueno, a los que hemos luchado durante la dictadura para que el modelo fuera un modelo más tragable a nivel de derechos sociales. Y por tanto no estamos hablando de una reforma que modifica las condiciones de trabajo, que modifica los costes del despido. Estamos hablando de una reforma que desmantela el modelo social, desmantela el modelo social. Y el modelo social es un modelo de pacto y por tanto esto quiere decir que si esta reforma se pasa sin pena ni gloria, tendremos un modelo de relaciones laborales que no solo se enfrenta con la Constitución, sino que nos desmantelará toda la lucha que hemos tenido contra el franquismo durante todos los años que hemos estado luchando. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias Julio por esta explicación tan clara. Pues ahora tiene la palabra Noel. Bon dia. Bé, jo crec que l'explicació de la Júlia inclús ha manifestat el que abans amb ella comentàvem. Hi ha un impacte tan gran en tants llocs que és impossible explicar en mitja hora tots els impactes de la reforma, no? I per això n'aprofitaré després per posar-ne algun altre. Jo crec que en termes generals, si l'altre dia em van dir un eslògan per explicar la reforma, que això és una transmissió de drets de propietat a lo bèstia a favor del capital, no? Inclús crec que és bastant curiós perquè, si recordeu el text de Hayek argumentant a favor d'idees neoliberals, el camí de servitud, crec que es pot aplicar en aquesta reforma, no? I es pot aplicar perquè, a més, és el tipus de model de mercat de treball que generalitza és més aviat semblant al tipus de model de mercat nord-americà, on els sindicats pràcticament han sigut desmantelats, excepte en algunes ciutadeles, i on les relacions individuals són relacions pràcticament individualitzades entre el patró i l'empresari, amb un sol límit, que són les mínimes normes legals, com per exemple el salari mínim, no? Cosa que en el cas d'Espanya, que sabem que tenim un salari mínim molt baix, és un sòl de protecció molt petit, no? I de fet jo crec que aquest és el que en definitiva implica el model, és aquest, no? Individualitzar. Jo sempre, quan jo dono economia laboral a classe, el primer tema del curs explico el que jo crec que és una relació desigual, la relació capital-treball, i sempre recomano als meus estudiants incrèduls que aquest és un marxista que pren la moto, recomano que llegeixin el capítol, em sembla que és el capítol 6 de la riquesa de les nacions d'Adam Smith, dedicat als salaris, on Adam Smith, que era un liberal de veritat i era una persona, crec, amb una observació relativament honesta, reconeix que les relacions laborals són sempre relacions entre desiguals, no? Ell aquí no s'hi fica, diguem-ne, no era socialista, però crec que és molt clar que qualsevol persona que ha analitzat a fons les relacions capital-treball en termes individuals se'n dona compte que hi ha una desigualtat de poder enorme. I de fet, tota la reforma està pensada en això, no? Doncs el que vull comentar és quins arguments s'han fet, no? Perquè de fet jo crec que els juristes posen la norma, no? Però els que hem contribuït a generar aquesta norma han sigut els economistes, no? I els economistes fa molt temps, o un sector dels economistes, que ha plantejat que el problema del mercat de treball espanyol, i que és el que justificaria aquesta reforma, és doble. Per una banda, el mercat laboral espanyol, la regulació que hi havia és la que explicava el nivell d'atur de la nostra economia, i en segon lloc, les desigualtats que quasi sempre s'han integrat en termes de dualisme entre treballadors fixes i temporals explicaven també els problemes del mercat de treball, no? Qualsevol de vosaltres que hagi seguit les pàgines econòmiques del país, ja no parlo de la premsa més reaccionària, s'haurà pogut trobar quasi cada setmana 1 o 2 articles firmats per gent de FEDEA que insistien en això, no? Bé, la primera qüestió és que i això ja ho està fent jo que inclús alguns arguments de la Unió Europea consideren que l'atur és un problema de mercat de treball. Des del meu punt de vista és igual d'idiota que dir que el problema d'una malaltia és la febre, no? La febre és una manifestació d'una malaltia, però les raons estan en un altre lloc. I aquí sí que els economistes neoclàssics han tendit, curiosament, han tendit a explicar els problemes de l'atur sempre com a problemes del mercat de treball, no? De fet, aplicant un model d'equilibri parcial que Keynes ho ha criticat molt bé i els post-Keynes han criticat molt bé, que no tenen en compte les implicacions complexes dels salaris en el conjunt de l'economia, no? Llavors, si tu és molt fàcil per fer una explicació simplista, hi ha una curva d'oferta i demanda, un salari que és massa alt i per tant, si els salaris són flexibles, arribarem al punt d'equilibri. Passa que això és un anàlisi en termes només d'equilibri parcial, no? I l'economia no funciona mai en termes d'equilibri parcial, sinó que cada variable econòmica està engarjolada amb unes altres, no? De fet, fixeu que l'argument fonamental de per què el mercat de treball és que és un mercat molt rígid, no? Quan analitzem l'evolució històrica de l'economia espanyola,
si alguna cosa caracteritza el mercat laboral espanyol és d'una flexibilitat brutal. És un país que quan hi ha un creixement econòmic crea molta ocupació i és un país que quan hi ha crisi destrueix l'ocupació massivament. De fet, fa 4 anys Espanya estava creant, igual que Espanya estava creant més pisos que ningú al món, està creant 2/3 de l'ocupació que generava Europa. I de fet, després, quan hem arribat a la crisi, hem caigut. La meva interpretació és que això no té massa a veure amb el mercat laboral i té més que veure amb la peculiar estructura productiva espanyola, que a més és una estructura productiva que al llarg de la integració, la forma com Espanya s'ha integrat en el sistema productiu europeu ha generat uns canvis a l'estructura productiva que de fet van accelerar el pes de la construcció a l'economia espanyola i una part important d'aquesta gran oscil·lació que ha tingut sempre l'ocupació a Espanya s'explica molt clarament pel paper que ha tingut la construcció com a element central de motor de l'activitat econòmica, almenys a partir ja de la crisi dels 80. Clar, si la diagnosi fos la meva, si volem atacar els temes de l'ocupació, no tenim que anar en el mercat laboral, sinó que tenim que anar a canviar l'estructura productiva. Jo crec que això és obvi, que aquest país no té sortides bones sense canvis importants a l'estructura de consum i producció. Passa que, fixeu que aquesta és la primera pregunta que tindríem que fer en els nostres polítics. Què hem fet, què estan fent per canviar l'estructura productiva? De fet, l'únic que confien és que posar en bones condicions els emprenedors sortiran. A mi quan es fa l'elogi dels emprenedors un té que ser escèptic, o és que els promotors immobiliaris i els financers que estaven finançant la bombolla immobiliària eren emprenedors, eren emprenedors idiotes, diguem-ne, i per tant això no surt de que els facilitis molt les coses, sinó surt de processos socials que són molt complexes i que la gent que ha estudiat història del canvi tècnic, història, ho entén. Per exemple, hi ha magnífics estudis mostrant que Silicon Valley va sortir inicialment de l'impuls de la política armamentística de Reagan, que va donar diners i estímuls perquè es generés un sector financer. Per tant, si no fas coses d'aquestes, els problemes de l'economia espanyola, estigui com estigui el mercat laboral, estaran aquí. L'altra qüestió és que fixeu què fa la reforma. Abarateix molt, diguem-ne, treu totalment el poder als treballadors, el poder, no el poder, diguem-ne, els drets, diguem-ne, els drets que limitaven el poder empresarial, i això tant individual com col·lectivament. Després tornem al tema de l'estructura dels convenis col·lectius, que em sembla que és, per mi, és un dels temes més devastadors de tot el model. I això té com a pretensió, per una banda, facilitar l'acomiadament, per l'altra, i per tant, dir als empresaris, vostè no es preocupi, contracti, que en seguida se'ls traurà de sobre si les coses van malament. Encara que de fet això ja ho estàvem fent. Espanya és un país on s'ha acomiadat molt a les crisis i s'ha acomiadat molt inclús als fixes. Per exemple, a la crisi anterior, la recessió del 90-94, el que va caure va ser l'ocupació fixa, no va caure l'ocupació temporal, cosa que els defensors del model dual ho han amagat perquè els creava problemes. Sempre ha sigut fàcil acomiadar, ha sigut una mica més cara en molts casos i ara serà molt barat i tan fàcil com a Europa. I de fet els estudis comparatius que hi havia d'Espanya a Europa, sempre els estudis publicats per exemple per l'OIT mostraven que a Espanya en alguns supostos l'acomiadament era més car, però sempre era molt més fàcil que la majoria de països europeus. De fet, la reforma el que fa és manté o inclús incrementa la facilitat i rebaixa costos, pràcticament no cost zero, però molt bé. L'altre impacte que és evident és que aquest impacte, la suma de la facilitat d'acomiadament i dels sindicats té com a projecte una caiguda dels salaris. I per tant, la idea que hi ha al darrere és dir no, és que aquí hi ha una devaluació competitiva, per tant, gràcies a la caiguda de salaris serem més competitius. Clar, la competitivitat és com la flexibilitat. Jo crec que els estudiants d'econòmiques i els economistes professionals portem molts anys acostumats a utilitzar termes que són eteris
que no concretem mai i que valen per tot però que serveixen per crear un discurs amb una direcció. Això de la competitivitat jo crec que és un discurs curiós, però quan analitzem com funciona l'economia mundial ens trobem que hi ha diferents models d'especialització, que en molts d'aquests models d'especialització els costos laborals no són tan importants o el paper del treball és complex. Per exemple, agafem Alemanya, que és el país que es presenta ara com el... A Alemanya, quan analitzem, hi ha hagut realment una caiguda de costos salarials els últims anys, però curiosament aquesta reducció de costos salarials no han estat a la indústria exportadora. Els salaris als sectors industrials exportadors s'han mantingut, inclús han crescut una miqueta. I en canvi, on hi ha hagut la debacle i està generant un trencament social potser no tan fort com el que podem tenir aquí, però Déu-n'hi-do, és en tots els sectors serveis. Si vau veure alguns el programa aquell del Follonero, per lo que jo conec del mercat laboral alemany, va ser magnífic amb dues imatges presentar-te un tio que treballava en una fàbrica que estava més o menys bé i una noia que treballava per 350 euros en un bar o una cosa d'aquestes. Aquest és el model, és un model de fraccionament social. I per què la indústria alemana no depèn dels salaris? Perquè si mirem les potencialitats de la indústria alemana estan bàsicament en defensar uns nínxols de mercat, que són nínxols de mercat de productes sofisticats, de treball bastant cooperatiu, i de fet és el que coneixem dels estudis comparatius de per què Alemanya és diferent d'altres països. I de fet jo estic convençut que si mirem l'indústria espanyola, que hi ha un sector que s'ha dit el portador, té característiques relativament semblants, un producte una mica especialitzat, i al final els salaris, inclús fa pocs dies a l'Expansió publicava una enquesta amb grans empreses multinacionals estrangeres instal·lades a Catalunya quin era el problema de costos, i totes deien que el problema de costos que tenien era l'energia, no que eren els salaris. Però moltes vegades els salaris són un problema superior. Jo crec que, a més, aquesta és la part d'equilibri parcial. Quan baixen els salaris cau la demanda. Els salaris formen part de la demanda de la renta. L'impacte net sobre l'ocupació no està clar. No està clar perquè pot ser que la caiguda general dels salaris el que faci és deprimir la demanda. L'argument actual és que amb economies obertes una cosa compensa l'altra, però fixeu que si tots els països, i de fet els plans d'ajust que ens estan fent aplicar a Espanya no són només espanyols, són bàsicament europeus, l'impacte final és un debilitament de la demanda i per tant també en aquest sentit un debilitament de l'ocupació. De fet, els estudis que tenim comparatius mostren que alguns economistes alemans argumenten que aquesta caiguda de costos salarials alemana el que està generant atur al sud d'Europa perquè redueix la demanda d'importacions que té Alemanya i per tant ja aquesta política ha col·laborat a generar més atur a Europa. Amb això també és significatiu que quan mirem els arguments de la reforma, que sempre era una reforma d'urgència perquè tenim molt atur i 5 milions el PP ho diu sempre, clar, aquesta idea que a curt termini aquesta reforma reduirà l'atur ja se'n donen compte que no funcionarà. Dilluns em sembla que era el Manuel Herce, que és un d'aquests ideòlegs neoliberals, és el mateix senyor que va preveure que les pensions a Espanya el 2000 estaven quebrades i després va fallar, però ha seguit insistint que es va equivocar, però el seu model és el bo, i explicava, no, és que això les reformes estructurals a curt termini no es poden jutjar, es tenen que jutjar a llarg termini, cosa que, esclar, si impacta una reforma estructural a llarg termini no s'entén perquè es té que prendre com una mesura d'urgència. Si una reforma estructural té impactes a llarg termini, potser val la pena que fem primer un debat, allò que feien abans els països civilitzats, que s'elaborava un llibre blanc, es comentava experts, es discutia al Parlament tranquil·lament i al final es feia la reforma. Si la reforma no era a curt termini, no s'entén. Dos coses més en quant a les coses que inclou la reforma i els impactes. Jo crec que una de les coses que inclou la reforma, ja ho ha explicat la Júlia, és unes subvencions enormement desaforades
a la creació de noves contractes laborals. Sobre això hi ha molta literatura, inclús diria que aquest és un dels temes que inclús els economistes neoliberals estan quasi d'acord, no? Que subvencionar l'ocupació no val per res, és el que se'n diu pes mort. Per què? Home, val per res excepte si la subvenció és tan gran que l'empresari guanya diners contractant un tio perquè no faci res. Llavors, per això no té cap sentit, no? Però les empreses no creen llocs de treball perquè siguin subvencionats. Creen llocs de treball quan els necessiten. Ara, si tu ets un empresari i estàs en un marc on hi ha subvencions que et desgraven, et donen pasta, no seràs tan idiota que quan creïs un lloc de treball no busquis la subvenció. No sé, és com el Pla Renove. Jo no sé si algú que s'ha canviat el cotxe però si un es canvia el cotxe i sap que hi ha un Pla Renove, doncs no serà tan idiota que deixarà perdre's els 200 euros, no sé quant dona, perquè no m'interessa gaire el tema, no? Però funciona així, i això hi ha consens, podeu trobar articles, un cop més a les publicacions de l'OIT i tal, que diuen les subvencions és un pes mort perquè és una cosa que es dona a canvi de res, que de fet és una transferència de renda un cop més cap al capital, no? Encara amb un efecte col·lateral que no és despreciable, que és que si la quantitat de subvencions que inclou la reforma a la creació de llocs de treball, tant pel contracte aquest d'emprenedors com per la contractació de gent que està cobrant l'assegurança d'atur, és tan gran que això pot acabar desestabilitzant les finances de la seguretat social i pot generar un efecte de bola de billar, que el retruc sigui que d'aquí 2 o 3 anys ens diguin que la seguretat social es té que tornar a retallar perquè financerament no és viable. O sigui, aquí ens estem jugant inclús coses que són diferents, que no les veiem en el moment de discutir la reforma laboral. L'altra qüestió és que fixeu que l'altra qüestió en aquest primer apartat és que tota la justificació és dir que si les empreses es poden adaptar als seus costos, aquesta idea de per què acceptem que es despengin de tot, és que per què diem que el conveni d'empresa té que ser el més important? És perquè això permetrà a cada empresa adaptar-se a les seves condicions. Jo crec que els economistes, inclús els liberals, tenien que estar esbarats. El model que ens expliquen a la facultat, o us expliquen, és el model de la competència perfecta. El model de la competència perfecta el que està dient que amb un sol preu les empreses més eficients guanyen i les més ineficients es despengen. Acceptar que els preus d'un factor tan important com la força de treball s'adeqüin a la situació de cada empresa és acceptar que una empresa pugui ser molt ineficient, però si vol aconseguir baixar els costos guanyarà pasta. I per tant és apostar per una economia que basa la rendibilitat privada en la ineficiència. Cosa que, a més, si mirem l'història del nostre país, crec que perquè és un país que sempre ha tingut tan poca preocupació per l'I+D, sempre ha tingut tan poca preocupació per models cooperatius de treball, models de qualitat de producció, és bàsicament perquè aquest país s'ha pogut fer moltes peles basant-se no només en salaris molt baixos, sinó també basant-se en condicions amb especulació immobiliària que no calcula bé els costos socials, amb molt tipus d'aquestes històries. Jo crec que en el fons, en contra de canviar el model productiu que tenim, aquest model reforça, accepta que sigui una economia on es puguin fer peles sense preocupar-se per ser eficient. Perquè treu, estaria bé que diguéssim, penseu que per comptes de parlar del mercat de treball, diguéssim, no, és que els bancs tenen que cobrar un tipus d'interès diferent a les empreses segons la seva situació personal, o les companyies elèctriques tenen que comprar una tarifa de la llum diferent segons les condicions de treball. Evidentment, l'Associació de la Banca Espanyola i l'Associació de les empreses, l'UNESA de les empreses elèctriques, en seguida trevien 1.000 d'informes dient que això va en contra de l'eficiència i no té sentit. En el cas del mercat laboral, en el cas dels treballadors, se'ls pot matxacar justificant una cosa que no porta enlloc. Per tant, el meu punt de vista és que a curt termini, amb empreses que estan articulades, se'ls facilites l'acomiadament
és la primera via de sortida que se les ocorrirà, els facilites encara acomiadar. En termes de demanda agregada, inclús en termes de demanda exterior, no està clar l'impacte que té i més bé a curt termini en tindria que esperar que pot ser negatiu. En termes d'eficiència, reforça una economia poc eficient des del punt de vista tecnològic i des del punt de vista de la busca de la millora i per tant, i des del punt de vista de la despesa pública genera una despesa absolutament ineficient que pot trastocar la seguretat social. Per tant, jo crec que és discutible, i hi ha molts arguments que fan discutible que la història aquest canvi, aquesta reforma estructural tingui efectes. De fet, tindríem que preguntar-nos, i crec que tindríem que exigir que els que expliquen que aquesta reforma estructural tindrà efectes especifiquin molt bé el model, plantegin un debat públic del model que tenen i a partir d'aquí podríem discutir. I de fet, mai ho fan. Sempre es juga a dir, no, és que hi ha uns models que mai discutim els bàsics del model que, per lo que tinc entès, encara s'està utilitzant models d'expectatives racionals, que és una cosa, diguem-ne, desballestada i que ha portat on ens ha portat a la crisi econòmica. Molt temps que queda volia parlar de l'altre tema, que a mi em sembla que és tan o més important, diguem-ne, en termes de l'impacte de si crearà o no crearà ocupació, sinó què passarà amb les desigualtats. I aquí la resposta és molt clarament. Aquesta reforma significa un augment brutal de les desigualtats socials en un país on, amb estàndards comparatius europeus, ja teníem més graus de desigualtats que una gran part dels països europeus i, en tot cas, és indesitjable un nivell. A tothom li recomano que llegeixi un llibre que es diu Desigualtat, fet no per economistes, sinó per especialistes en salut laboral, que es diu Wilkinson, són dos autors, i que mostren clarament una relació directa entre les desigualtats i tota una sèrie d'efectes socials negatius per les societats, i mostren que les societats més igualitàries són les millors, i de fet les polítiques el que tenien que buscar és millorar la societat. Per què crec que aquesta reforma no redueix? Feu que tot el discurs de la dualitat es va centrar únicament en la visió del paper que jugava el contracte temporal respecte al contracte fixe. I es va dir, no, es tenen que igualar els tipus de contracte, però sempre l'igualació aquesta del tipus de contracte ha anat amb la via de la reforma, no de millorar, de fer menys flexible el contracte temporal, sinó de fer més acomiadament a l'acomiadament i reduir els drets del contracte fixe, que ha sigut un ajust a la baixa, no a l'alça. El que a més és fals és que aquesta dualitat sigui només una dualitat. Inclús si mirem què havia passat a Espanya amb l'evolució de la contractació fixa i la contractació temporal, no era una qüestió lineal. No és que cada empresa tingués 30% de temporals i 70% de fixes, sinó que una part d'aquesta història s'explicava molt clarament per la pròpia estructura ocupacional. La construcció tenia taxes de temporat del 60% i altres sectors la tenien més baixa. I a la mesura que la construcció va anar creixent, això feia que l'alta temporada es mantingués. Curiosament, quan si mireu, estudieu detingudament aquesta població activa, trobareu que l'altra majoria de sectors la temporada s'estava reduint, en part per l'acció sindical, en part per interessos empresarials, etc. Excepte en el sector públic, que els darrers anys havia augmentat molt la temporalitat per decisions que tenien poc a veure amb això del mercat, sinó per decisions de tipus polític, de la pròpia penetració de la ideologia neoliberal en el cap de molts polítics. Per tant, la temporada era molt més complexa, però és que quan et ficaves a estudiar les desigualtats laborals, trobaves que tan important com les desigualtats generades per l'estructura, diguem-ne, del contracte laboral, la tenien les desigualtats generades per la pròpia estructura de la negociació col·lectiva i l'ús que en feien les empreses de la negociació col·lectiva comparada, diguem-ne, conjuntament amb totes les polítiques d'externalització d'activitats. Si alguna cosa he fet els darrers 10 anys han sigut estudis sectorials comparats amb països de la resta d'Europa i estudiant els sectors nostres. Llavors, ens hem trobat, a tots els sectors que hem estudiat,
com les empreses utilitzen diferents convenis col·lectius quan poden triar, no? I això els ha permès un grau de flexibilitat laboral i de desigualtats enormes, no? Us poso un exemple que és dels molts. Vam estudiar durant 3 anys la indústria de components de cotxe, era un seguiment que fem d'un pla, una cosa del Ministeri d'Indústria, els sindicats i tal. Vam arribar a trobar empreses que la mateixa empresa tenien salaris que podien ser quasi el 80% de diferència en funció de que en una planta tenien un conveni d'empresa que era un conveni relativament bo perquè era un conveni d'aquells antics, i en una altra la mateixa empresa podia estar a Catalunya muntant portes per la SEAT i aplicant un conveni a químiques, a València comprant un conveni al metall i a Burgos, que era una dels que vam estudiar, tenint un conveni propi que estava, una vegada vaig a Burgos, deien aquest és el millor conveni que tenim a la província de Burgos. D'aquests exemples no em podria explicar, o sigui, estudiar pàgina de la SEAT i veure com tot el desgavell d'empreses subcontractistes que treballen a dintre o a fora de la SEAT i cada una té un conveni diferent, i els nivells de desigualtat són aquí molt alts. Bé, això què ens diu? Ens diu que el pas al nivell d'empresa, del pas del conveni de sector al nivell d'empresa, té unes enormes potencialitats tant de pressionar els salaris a la baixa com d'augmentar d'una forma brutal les desigualtats. És més, la llei a més aquí ho fa molt clar, fa un mandat que a més tindrà el següent timing. Fins ara hi ha convenis d'empresa en algunes empreses, convenis de sector a la majoria de sectors que són provincials, depèn del sector. En teoria aquests convenis són vigents i per tant a curt termini no passaran, però el que ha fet la llei és el següent. Fins ara quan acaba un conveni col·lectiu es té que tornar a negociar. Quan es té que tornar, pot ser que no hi hagi acord. Si no hi ha acord s'aplica una clàusula que es diu d'ultraactivitat. Això què vol dir? Que si jo estic en una empresa, en un sector on els sindicats i la patronal no s'han posat d'acord, al cap de... mentre no es posin d'acord, segueixen vigent les condicions de treball que es van negociar en el conveni que s'ha mort. I per tant, jo seguiré cobrant el mateix, jo seguiré tenint les mateixes condicions al llarg del temps, fins que s'arribin a posar d'acord. Una de les coses que fa la reforma és dir la ultraactivitat només dura 2 anys i després dels 2 anys no sabem què passarà. De fet, jo crec que sabem què passarà. En molts sectors els empresaris, això pot variar de sector, pot ser que no sigui general, però en molts sectors els empresaris deixaran passar el conveni i al cap de 2 anys s'ha acabat no hi ha cap garantia. I llavors oferiran negociar convenis d'empresa que els sindicats estan en contra perquè degrada, i us poseu un exemple perquè veieu quin tipus d'agressió tenim, quin tipus d'agressió porta aquest model. Els sindicats estaran en contra, però segurament, l'altre dia en un debat amb sindicalistes i un especialista del sindicat deia, al final què passarà? Que tu estaràs en una empresa, que l'empresa dirà o negocia un conveni d'empresa o ficaré jo les condicions que vulgui i acabaràs negociant un conveni d'empresa. O passarà, pot passar també, que el mateix empresari es procuri de promoure un sindicat groc a l'empresa i aquest sindicat en negoci un conveni col·lectiu i quan passi en una empresa del sector la cosa estarà ràpidament a la baixa. Perquè ho entengueu l'exemple, quin impacte pot ter això. Ara hem acabat amb col·legues de l'Autònoma un estudi sobre el sector de neteges. El sector de neteges és un sector que en gran part treballa pel sector públic. És un sector on els convenis de neteja cada 3 o 4 anys surten a concurs, per exemple la UB treu el concurs al contracte de neteges econòmiques, es presenten a empresa que guanya concurs fa concurs. Com funciona el sector? El sector en aquests moments funciona en què en primer lloc hi ha un acord marc a nivell estatal que estableix una sèrie de condicions. La més important de totes, des del meu
punt de vista per les condicions de gent, és una que es diu la clàusula de subrogació. La clàusula de subrogació vol dir que si jo estic treballant en econòmiques a l'empresa A i l'any següent l'empresa A perd el contracte, l'empresa B que ha guanyat el contracte se'm té que quedar. Jo tinc estabilitat en l'empresa, en el lloc de treball, independentment de l'empresa que estigui gestionant el sector. Per tant, la clàusula de subrogació és una clàusula que garantitza l'estabilitat laboral de la gent, comptant que, a més, després ho explicaré, és un sector clarament feminitzat, que en general la gent que treballa guanya molt poc i són gent quasi sempre de les rodalies dels centres de treball, per tant és un treball amb unes característiques concretes. En segon lloc hi ha el conveni provincial. El conveni provincial fixa els salaris. Per tant, fixeu que aquest és un tema interessant, perquè quan les empreses competeixen per guanyar un concurs, saben que no poden utilitzar els salaris a la baixa per competir, i per tant saben que els preus que fixen ja tenen que tenir en compte que sigui quina sigui l'empresa que guanyi, tindrà que pagar el salari conveni. Us estic parlant d'un sector que ara el salari conveni està amb els 800 euros i que en aquests moments la majoria de treballadors, almenys a les empreses que vam estudiar, o treballadores més aviat, tenen contractes a temps parcial. O sigui, és gent, la gent de la meva universitat són persones que es tenen que llevar a les 5 del matí cada dia per cobrar 400 euros al mes. O sigui, és un sector ja molt tirat en quant a condicions de treball. Què vol passar amb la reforma? Doncs que si no hi ha conveni marc estatal, la subrogació a la porra. I si no hi ha conveni provincial, els salaris es pot fixar cada empresa fixa els seus salaris a la baixa. I llavors les empreses sí que poden utilitzar els salaris a la baixa com un mecanisme de competència per aconseguir contractes. Jo segur que alguna de les grans empreses que operen al sector, estic convençut, s'inventarà algun sindicat d'aquests grocs que dirà que si a canvi d'aconseguir salaris més baixos aconseguirem més contractes i ampliarem la plantilla. I això acabarà generant una competència a la baixa que el sòl fins on pot baixar això, fins als 640 euros, que és el salari mínim. Per tant, jo crec que això sumat, diguem-ne, el que ja ha explicat la Júlia, de les facilitats del poder empresarial de canviar de condicions de treball, de moure't, dels convenis, tot això el que fa és un marc de desigualtats, que a més no és només un marc, és un marc en què la vida de molta gent serà un absolut infern. Serà un infern d'inseguretat, perquè et poden despedir el dia que vulguis, o et poden dir canvio les condicions de treball per fer-te canviar. Quan veig la reforma en detall, és que hi ha tantes coses. Han canviat el tema del temps parcial, això ho explicava, és el lobby del sector de grans superfícies que s'estaven trobant a Campravo, per exemple, que havia perdut 5 o 6 sentències perquè la gent que tenia dret a descompte d'hores per maternitat triés l'horari que li anava més bé per tenir el descompte. Doncs ara això també ho elimina. O, per exemple, la reforma, una altra cosa que fa, que jo crec que tindrà una incidència molt gran a les desigualtats al mercat laboral, és el deixar a les ETTs la gestió de l'entrada al mercat laboral. Feu que això, a més, genera moltes desigualtats a molts nivells. Primer, si jo soc una empresa d'ETT, en seguida descobreixo que els d'aquest costat tenen els col·loco més fàcil que els d'aquell costat, perquè tenen una edat, i per tant, si jo tinc que fer esforços per col·locar gent, aquests no em dedico i aquests us deixo allà aparcats durant les llistes d'espera com a la sanitat. En segon lloc, a més, la reforma preveu que si jo soc un aturat que estic cobrant l'atur, l'empresa es desgrava la situació. En canvi, si jo soc un aturat que no estic cobrant l'atur, no hi ha desgravació, per tant, la ETT es dedicaran als que estan cobrant l'atur, per tant, segmentarà molt més, diguem-ne, la gent amb problemes d'empleabilitat tindran més problemes d'empleabilitat que ara perquè l'empresa... I a més, l'ETT, al final, el que vol és satisfer els seus clients. I per tant, tu et trobaràs que estaràs a l'atur i et cridarà l'ETT
i et dirà, vostè té que anar a treballar 4 dies a tal lloc, home, escolti, que ara estic fent... Això està molt lluny de casa meva. Bueno, doncs si no agafa això li posaré una marca i com a les 2 o 3 vegades que no acceptes un treball et poden retirar l'atur, és un mecanisme de coacció molt més fort. O sigui, jo crec que el conjunt de la reforma està, primer, els seus impactes sobre la creació d'ocupació són discutibles, com a mínim, més aviat jo m'aposto perquè són negatius, però segur que són discutibles i segur que els problemes d'ocupació de l'economia espanyola no s'expliquen pel mercat laboral, però en tot cas els que són segurs és la pèrdua de drets que afecta a la vida quotidiana de milions de persones i l'augment de desigualtats que té impactes de gènere, que també té altres impactes, en el cas del gènere és molt clar que aquest impacte hi és, i per tant jo crec que és una reforma que és realment una robada de drets polítics, acceptant que a més acceptem que un model de condicions de treball, de condicions de vida degradades, sigui el model desitjable que tenim. I per això jo crec que, tornant al començament, al Hayek li podríem prendre el títol i donar el títol a la reforma, diguem, és una reforma hayekiana, no? Bien, gracias Albert y bueno, ahora enfrente a este panorama tan desolador, pues tenemos todavía un poco de tiempo si queréis preguntas, comentarios. ¿Hay un micro? Habías comentado antes que la reforma está violando varios derechos, el derecho internacional e incluso la Constitución. Y que esto, se tendría que denunciar, pero ¿quién denuncia? ¿A quién denuncia? Y en caso de que, saliese sentencia favorable al denunciado, ¿qué pena tendría? Porque, claro, ¿contra quién se va? Jo també una pregunta per la Júlia, era respecte al que parlava també l'Albert Recio de les ETTs. Era preguntar quin efecte, o sigui, quins marges agafen ara les ETTs, sobretot en el que són els àmbits públics, perquè el que tinc entès també poden tractar temes, o sigui, portar feines d'àmbits públics, no? I era més que res per veure si es podia aclarar una mica. Una pregunta para la señora Julia López. Si nos podría indicar qué propuestas tendría usted para reducir el paro actual y si nos podría indicar qué propuestas tendría usted para reducir el paro actual desde un punto de vista a corto plazo, y estoy de acuerdo con usted con un cambio de modelo, pero hoy por hoy el corto plazo prima más que el largo plazo. Yo, saliéndome un poquillo del tema general, pero que también está ligado, sobre el Joan Rosell, que estos días ha salido pronunciándose sobre la necesidad de que se intente regular el derecho de huelga. Si hay algo que decir de esto, me gustaría saber vuestra opinión porque es interesante. Bien, si queréis, pues respondemos de momento estas 4 preguntas y después podemos hacer otra ronda. Bueno, vamos a ver, respecto de cómo nos defendemos jurídicamente frente a esta reforma. Aquí se necesitan o 50 diputados que estén dispuestos a interponer lo que se llama un recurso de inconstitucionalidad, una cuestión de inconstitucionalidad, que eso lo que provoca es que si se dicta una sentencia favorable, esa cuestión de inconstitucionalidad eliminaría la ley porque se enfrenta contra la Constitución, por tanto necesitamos 50 que firmen. Parece que desde luego yo la impresión que tengo, yo estoy en el Parlamento catalán, que me invitaron a dar una charla allí y yo no tengo la impresión, porque había gente también de Madrid, que eso vaya por ahí. Están intentando meter algunas modificaciones en el proceso parlamentario porque esta norma de urgencia se tiene que convalidar, que es lo que estaban haciendo ahora, convalidar en el Parlamento. Por tanto, se puede hacer lo que se llama una enmienda a la totalidad porque tú digas esto es infumable, que es lo que en mi opinión se tenía que hacer y por tanto no vale nada de lo que se está haciendo, o puedes meter lo que se llaman enmiendas transaccionales, es decir, esto se tiene que quitar, esto se tiene que poner, esto... Bueno, entonces, contestando a tu pregunta, serían o 50 diputados o el defensor del pueblo. Lo que sí se puede hacer luego, ya si esto no sale, que yo me temo lo peor, tal y como escucho a los partidos políticos, yo lo que sí te tendría que comentar es que luego los jueces a nivel individual y por demandas individuales
pueden denunciar que esta reforma no ha respetado las normas comunitarias. Por tanto, hay varios procesos abiertos. Y estos no son procesos de denuncia, son procesos de demanda. No estamos ante Código Penal, sino estamos ante violación de normas que nos obligan por el artículo 10.2 de la Constitución, que dice que el derecho español, o sea, las normas de desarrollo legal, tienen que respetar los compromisos internacionales y, por supuesto, los comunitarios. Entonces, aquí hay varias vías. Si se trata de normas comunitarias, por ejemplo, lo de conciliación de vida familiar y laboral es una mala implementación, tiene una vía. La otra, el enfrentamiento con la Constitución, puede ser global, o tú siempre puedes recurrir en amparo diciendo esto viola, por ejemplo, el derecho de las mujeres, derechos de las mujeres de no discriminación. Por tanto, hay varias vías abiertas. O sea, yo creo, yo he trabajado solamente en las reformas anteriores en un libro que se llama Un lado oculto de la flexibilidad salarial, la judicialización. Yo creo que esto es una reforma carísima, porque cuando tú le niegas a la gente los derechos, la gente al final acaba reclamando. Entonces yo creo que esto va a provocar un funcionamiento de los tribunales a lo bestia, con sentencias variopintas, pero por eso quieren quitar a los... Por eso quieren. Cuando Merkel y Sarkozy, yo creo que son bastante listos, yo creo que, como lo están planteando, quieren reformar los tratados. ¿Qué quieren decir cuando dicen reformar los tratados? Lo que os he comentado antes, evitar que esto se pueda producir. O sea, yo creo que hay una batalla en la calle y una batalla en los jueces, ¿no? Por ejemplo, el otro día en la Pompeu tuvimos una mesa redonda que organicé yo con 4 magistrados del Supremo, y los 4 estaban que se subían por las paredes y decían que esto no se puede aplicar como está. Entonces, hay distintas vías de judicialización, pero obviamente lo que tendríamos, lo que en mi opinión sería más adecuada, es decir, que esto se enfrenta contra la Constitución y por tanto esto es inconstitucional. Segundo tema, ETTs. Bueno, pues ETT es un desastre. ETT es un desastre para las administraciones públicas, porque se han convertido, bueno, tú lo has comentado, como lo ha comentado Albert, muy bien. Yo creo que el tema más gordo ahí es que ahora se pueden meter en trabajos que antes estaba prohibido, que eran los trabajos penosos, insalubres, y que estas empresas de trabajo temporal no podían actuar. Por tanto, no estamos hablando solamente de todo el discurso que estamos teniendo aquí, sino que va a haber un incremento de accidentes de trabajo. Esto es clarísimo. O sea, esto es clarísimo, con los costes, primero con la tragedia humana y después con los costes correspondientes. Propuestas actuales. Yo no soy política, yo soy una modesta profesora de Derecho del Trabajo y de Derecho del Trabajo, ni siquiera economista, por tanto parece que no servimos mucho para dar ideas. Yo lo que sí sé es que esto no genera empleo. Esto sí que os lo aseguro. O sea, porque igual que yo estoy recordando los debates, estoy ya como las abuelitas, recordando los debates de la contratación temporal. La contratación temporal genera empleo. Bueno, pues ya hemos visto que no genera empleo, genera contrataciones, que es distinto. Si tú a un señor le contratas 5 veces, pues no es que estés generando puestos de trabajo, sino que es que has hecho 5 contratos con él, por tanto eres menos eficiente a nivel económico porque tienes más burocracia. ¿Por qué no va a generar empleo? Yo creo que así visto a lo bestia, porque tú estás metiendo unos mecanismos de desempleabilidad, esto desde despidos terribles. Ya ha producido aquí en Cataluña, se han producido los primeros despidos por absentismo. El absentismo quiere decir que si tú faltas 9 días, se te puede despedir aunque no haya un absentismo de la plantilla. Por tanto, yo creo que no es una reforma en clave de empleabilidad, sino una reforma en clave de despido. Yo creo que para generar empleo hay que, lo que ha comentado Albert, yo creo que los empresarios, yo con los pocos que hablo, porque yo no soy abogado en ejercicio, los empresarios están más preocupados por las líneas de crédito que por despedir, porque yo creo que lo que se hace con las figuras empresariales es contemplar a los empresarios solo como empleadores. No, los empresarios son algo más. Un empresario es un señor que en principio, o una empresaria es una persona que en principio tiene una idea, la pone en marcha, trata de que eso funcione, si es inteligente trata de implicar a los trabajadores. Habría que hablar también de todo el tema de Akerlof y los salarios de suficiencia, que están por encima de los salarios del mercado. Entonces yo creo que esta política no sirve. Las políticas que sirven, el derecho al trabajo no crea empleo.
que el derecho al trabajo no crea empleo, es que no es su función el empleo. Por tanto, yo creo que como esto no sirve, yo pienso que lo primero que habría que hacer sería abrir líneas de crédito a una pequeña y mediana empresa, y los resultados de Portugal son bastante claros en este punto, O sea, que tienen la Banca General de Depósitos, que es un banco nacionalizado y que tiene una línea prioritaria para pequeñas y medianas empresas. Esta reforma es para las multinacionales y de hecho, para las empresas grandes. De hecho, en la COE tienen un follón horroroso. Los que negocian el sector están en contra de esta reforma porque pierden poder, y de hecho firmaron el día 26 de enero un acuerdo interconfederal con los sindicatos tratando de parar esto. Ellos no quieren perder, la COE quiere seguir negociando en el sector lo que le dé la gana. Ahora, más que claro, si se lo regalan, pues dice bien, pero los empresarios, de hecho uno de los de la COE dijo, bueno, habrá que meter los factores de ponderación aquí en los despidos, porque claro, entre otras cosas porque los abogados de empresa, los grandes bufetes de empresa quieren seguir asesorando, y con esta unilateralización se les acaba el negocio. Ahora el empresario despidía, no necesita ningún dictamen. Bueno, y luego la última pregunta era la de Joan Rosell. ¿Cómo era? Perdona. Ah, sí, bueno, esta es otra. Bueno, vamos a ver. El derecho a huelga es un derecho fundamental, y como sigamos en la línea de que aquí se regula como a uno le da la gana los derechos fundamentales, pues entonces ya apaga el anuncio, vámonos, ya quitemos la Constitución y declarémonos independientes también en Cataluña, porque ya no tenemos Constitución. O sea, el derecho de huelga solo se puede regular por ley orgánica. Solo se puede regular por ley orgánica. Solo se puede regular por ley orgánica. ¿Eso qué quiere decir? Que tú tienes que lograr las mayorías en el Parlamento. Que estos señores tendrán 10 millones o no sé cuánto. Pero es que hay más millones que no hemos votado a estos. Entonces esos más millones que no hemos votado a estos, en algún momento la Constitución nos reconoce, casi nos protege como minoría, ¿no? Entonces, ¿cómo te protege como minoría? Diciendo, cuando usted quiere quitar, modificar los derechos que dan estabilidad al sistema social, entre ellos cómo integramos el conflicto social, usted se tiene que poner de acuerdo con los demás. O sea, que estos 10 millones que usted tiene le valen para hacer alguna cosa, pero no le valen para hacer otra. Por tanto, todas estas de bestialidad de que se están diciendo, de que ahora vamos a sacar una normita para garantizar los sistemas mínimos, estas normas, estas regulaciones son inconstitucionales, punto. Yo no tengo más que decir. O sea, 28.2 de la Constitución, ley orgánica. Es que a mí este tema me pone ya nerviosa, porque es que será lo segundo. Nos han metido primero recortes a la libertad sindical y ahora nos meterán recortes a la huelga. Entonces, yo no es que esté enfadada con que me lo preguntan, sino que digo que esto es un derecho fundamental. Es que no puedo decir ya más claro. Sí. No, yo, lo de la creación de empleo a corto plazo, o sea, yo creo que los problemas de España son a largo plazo. Ahora a corto plazo, una cosa es el crédito. Claro, crédito, en lugar de dar dinero, miles de dinero a la banca por miles de vías y dejar que la banca pues siga jugando, han seguido creciendo los mercados secundarios de bolsa, porque alguien juega en esos mercados, ¿no? O igual era mejor bancos nacionalizados, líneas de crédito públicas. Después hay otra cosa que es evidente, que es el tema del empleo público. Las épocas que siempre de crisis, cuando directa e indirectamente es empleo público. De hecho, si miramos el timing de la crisis, hasta primeros de este año pasado, prácticamente casi el 80% de la destrucción de empleo te lo explicaba la caída de la construcción y el arrastre a sectores industriales. Cuando han empezado los recortes del sector público, ha empezado a crecer el desempleo en el sector servicios. Y además en pirámide, digamos, el cierre de hospitales acaba generando el cierre de empresas de limpieza, de catering y tal. Y además tiene mérito porque son actividades, mientras tú puedes argumentar que no tiene sentido la construir aeropuertos que no sirven para nada o casas que no tienen salida, es cierto que los servicios sociales la gente le está revolviendo porque tienen una utilidad social. La otra cuestión, hay un problema que es distributivo. Y esto los keynesianos de viejo cuño lo saben. Si tú ahora les das pelas en forma de lo que sea a la gente más pobre, la que está con los 400 euros o tal, y ahora tenemos muchos, ha aumentado, estos compran y estos generan actividad económica. Otra cosa es que igual, como tienes que buscar equilibrios exteriores, pero más bien muchos te acaban generando demanda interna.
y por tanto, y después tienes que tener planes. O sea, yo creo que es absolutamente inaceptable que con 4 años de crisis, y en el caso de España, donde está claro el papel que ha tenido la construcción, ningún gobierno en este país haya sido capaz de elaborar un mínimo mapa de guías de hacia dónde tenemos que ir. Incluso fijaos una cosa, cuando comparas el mercado laboral español en varias zonas con el europeo, una de las cosas que salta más a la vista es que en España tenemos más universitarios que en proporción que la mayoría de países europeos, y donde tenemos el gran vacío incluso es en la formación profesional. ¿Por qué? Porque el mismo modelo degradado de salarios bajos que ha dominado España, la formación profesional se les ha importado, no han querido nunca invertir dinero en una cosa que es para pobres, para trabajadores, Entonces, cualquier cambio de modelo te exige formación profesional. Desde el primer plan de la crisis del PSOE que presentó, pues no sé, al final, a finales del 2008, ese tema estaba, no se ha hecho nada. O sea, yo creo, por tanto, que hay muchos, o sea, que esto, o sea, tenemos que tener un plan a corto plazo, y a corto plazo el plan de choque es, claro, crédito para aguantar lo que funciona, empleo público, servicios públicos, no directo, incluso es que es indirecto, es que cuando cierras una planta hospital, despides a trabajadores de limpieza, despides a trabajadores de catering, despides a la tira de gente que está asociada a esto. Y después reformas estructurales a largo plazo, y después renta. O sea, no puedes mantener una sociedad donde tengas 5 millones de parados que 2 ya no reciben renta, y que no aumentes los servicios sociales, y que algo que se te ocurra es montar una maratón a ver si es volver a la caridad. Por esto yo planteo que estamos en un camino, incluso cuando mires el paquete de reformas, este verano igual, me leí el libro de Preston, El Holocausto Español, ¿no? Que evalúa cuántos muertos hizo cada bando en la guerra, y Preston explica una cosa que yo creo que sigue explicando esto. En el bienio negro, o sea, en el 34, cuando la derecha el plan de la derecha es derrotar completamente, volver hacia atrás la historia, ¿no? Y yo creo que esto es lo que estamos viendo en estos momentos en muchos campos, y por tanto, incluso igual lo de la reforma, lo de la Constitución, si se reformó en 24 horas la Constitución en el verano pasado para el tema del crédito, yo creo que es fácil con el marco de fuerzas que haya, que lleguen a otros acuerdos y te reformen la Constitución. Hombre, el PSOE espero que no sea tan idiota y tan criminal que lo haga, pero hemos visto muchas, ¿eh? Por tanto, el otro día en el debate que tenemos en la Autónoma, el Sixta Garganté, que es decía, hombre, es que además cuando en las reformas del 2002, cuando falló el Tribunal Federal del 2007, había habido dos reformas por en medio. Y yo creo que por desgracia en los tiempos de la justicia muchas veces son muy lentos, digamos. O sea, que no digo que no tengamos que jugar, pero que uno es escéptico de que el argumento constitucional nos vaya a proteger si no hay una fuerza ciudadana fuerte que les para, ¿no? Pero yo creo que han hecho mal metiéndose con los jueces. Sí. Yo creo que no se puede decir esto a los jueces y menos a los conservadores. Ya. No, sí, falta tener un dedo de frente. O sea, los jueces son bastante corporativos y los conservadores están que se suben por las paredes. ¿Cómo se nos pueden nosotros acusar en una exposición de motivos que dictamos sentencias todas? Somos comunistas. Somos comunistas, como Obama, ya somos todos como Obama. Bien, ¿alguna pregunta más? Yo tengo tres aspectos que me gustaría, así podéis aclarar y tal. El primero es más de cara técnica y es sobre los horarios de tramitación que explicaste, Julia. Sí. Y bueno, hasta donde tengo entendido, cuando por ejemplo te despiden y empieza a hacer la tramitación de alegación de que te han despedido, ¿no? Y empiezas todo este trámite, bueno, no sé la palabra judicial cómo es, que por ejemplo, una vez salga la resolución favorable o no al trabajador, los costes de todo este trámite, ¿no? Los costes jurídicos de todo este trámite antes recaían sobre el empresario o ahora recaerán sobre el trabajador, ¿no? Entonces, si podrías explicar un poco esto, ¿no? Porque entiendo yo que entonces pues ningún trabajador hará este trámite, ¿no? Sabiendo que todos los costes recaerán en él, sea la sentencia favorable o no. ¿Vale? Luego los siguientes dos aspectos son un poco más de cara política y es, bueno, uno es el papel que explicabas, ¿no? Si podías profundizar un poco más
en el ataque a la organización sindical de los trabajadores, ¿no? O sea, cómo se está modificando no ya el derecho individual a organizarse en un sindicato, sino también el derecho a, o sea, la estructura en sí de los sindicatos y su papel que juegan, ¿no?, en la sociedad. Vale, y luego la tercera es sobre el papel de la Unión Europea, ¿no?, que yo creo que ha jugado un papel primordial, ¿no?, esencial en la creación de esta reforma, y que a mi parecer, si hubiera estado el PP, hubiera estado el PSOE, ya hubiera dado igual, porque igualmente hubieran aplicado la reforma, ¿no? O sea que no creo que es una reforma netamente inspirada por el PP, sino que tiene unas directrices más allá, ¿no?, y que a mi parecer pues vienen de este órgano, ¿no?, supranacional, que es la Unión Europea, y pues que se demuestra, ¿no?, o sea, no quiero abrir el debate si tenemos que estar en o no en la Unión Europea, ¿no? Hasta ahí, pues bueno, entiendo que daría para una charla aparte, pero no sé, caracterizarlo el papel que ha jugado esto de la Unión Europea. Des de l'Assemblea d'Estudiants d'aquí de la facultat volem agrair primer de tot als ponents per fer aquesta xerrada, al professor Joan Diagonal també per realitzar-la, i bueno, convoquem demà a vindre tota aquesta gent que ha vingut avui a l'assemblea que realitzarem demà a les 2 del migdia davant de la Torre 4, i el dimarts, dia 27, la setmana que ve, convoquem també una assemblea general ja amb el PAS, amb PDI, de cara també a la vaga. ¿Podrías explicar si podría haber algún mecanismo o existir alguna posibilidad, y si no la hay, es que no, para llevar esta reforma laboral a un referéndum? Vamos a ver, lo de los salarios de tramitación no tiene nada que ver con los costes del proceso. El proceso laboral es un proceso gratuito, menos cuando recurres. Por tanto, en el proceso laboral incluso puedes ir sin abogado y sin procurador, o sea que tiene unos costes mínimos el proceso laboral. Los salarios de tramitación son los salarios que a ti te han dejado de pagar teniéndote los que pagar. O sea, yo te despido a ti, no tengo ningún derecho a despedirte, y dentro de 8 meses el juez dice, oiga, usted no tenía ningún derecho a despedir a este trabajador. Por tanto, los salarios de tramitación, ¿qué es lo que hacen? No es compensar al trabajador, que es la indemnización. En la indemnización, cuando tú le despides sin causa, tú le compensas ese me da mi la gana terminar la relación laboral. Por tanto, los salarios de tramitación, el objetivo que tienen es que cuando tú has despedido y no tenías que haber despedido, a partir del momento en que la ley te permite optar por readmitir o indemnizar, tú readmites o indemnices, pero atrás tú no le tenías que haber despedido, no tiene efectos. Por tanto, lo que pasa ahora es que ese trabajador le da igual que le digan que es improcedente o no. ¿Por qué le da igual? Con la limitación que diré ahora. ¿Por qué le da igual? Porque ahora ya no hay salarios de tramitación en todos los casos, que también esto es otra de las cosas que se está diciendo. Habrá salarios de tramitación cuando el despido se declare nulo, que son los supuestos de violación de derechos fundamentales, libertad sindical, porque ha sido a la huelga, por discriminación. En esos supuestos sí, porque ahí no hay posibilidad de indemnizar o readmitir, sino que tienes que readmitir al trabajador. Pero no habrá salario de tramitación cuando tú, aparte de que le has despedido sin tenerle que despedir, o sea que has hecho ese ejercicio de violencia sobre esa persona, además le dices, no, y además yo no quiero que usted vuelva, y por tanto yo le voy a pagar esta indemnización, que ahora ya no es de 45 sino de 33 días por año. Antes tú pagabas esa indemnización, pero le tenías que pagar los salarios, y ahora en cambio lo que te dicen, no, ya con esa indemnización ya tú te bastante. Por tanto, los 6, 8 o 9 meses que usted está en la calle, pelillos a la mano. Por tanto, ahí es donde está el tema de coste. Temas que mete la reforma que yo creo que viola la Ley Orgánica de Libertad Sindical, pues que tú no puedes tocar temas sindicales en una ley que no es ley orgánica, lo mismo que he dicho para la ley de huelga. Y aquí se entra a decir qué funciones tienen o no las secciones sindicales, se entra a reducir espacio de influencia en el sentido de temas que antes se tenían que acordar, ahora ya no se acuerdan. O sea, hay lo que se denominaría materia sindical regulada en una norma que es una norma de urgencia. Por tanto, tú a nivel de derechos sindicales no puedes regular por un real decreto ley, es lo mismo que la huelga. Y lo último, bueno,
Bueno, yo trabajo mucho temas de Unión Europea. Yo me niego solamente a hablar de la Unión Europea como si la Unión Europea fuera Merkel y Sarkozy, entre otras cosas porque yo espero que ya dentro de poco Sarkozy pase a mejor vida. No que muera, digo a nivel político, porque va a entrar este socialdemócrata que se llama Hollande y parece que eso está bastante claro. Por tanto, Europa no son ellos. Europa son muchas cosas. Y lo que a mí me importa de Europa como jurista es la normativa de la Unión Europea. En ese sentido, yo creo y comparto contigo lo que tú dices. Ellos se han envuelto en el manto de la Unión Europea diciendo nosotros somos Europa. No, ustedes son unos dirigentes políticos de dos países de la Unión Europea, pero la Unión Europea para los juristas son las normas comunitarias, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y parte de los instrumentos que tenemos para combatir esta reforma es todo eso, es todo eso. O sea, cuando ahora estamos haciendo los manifiestos desde los juristas progres y tal, parte de lo que estamos diciendo es que esto enfrenta a las normas europeas. Entonces yo creo que hay una batalla también, que es una batalla importante, que la va a decir que la Unión Europea no son estos señores ni estas señoras, porque dentro de 2 días serán otros, esperemos por lo menos. Sí, bueno. Yo el diseño de la Unión Europea creo que es un diseño sesgado, ¿no? Impuesto por Alemania, o sea, el diseño de la política económica. Ahora, yo creo que nunca las cosas son tan lineales, ¿eh? Una parte de autonomía hay, y además a los gobernantes les viene de coña decir que eso le será un impuesto a Europa, porque así es que es Europa, ¿no? De hecho, el modelo que aplica la reforma, hombre, quizás se parece un poco más al modelo británico, que es un modelo muy anglosajón, más que centroeuropeo, pero no es el modelo alemán, donde predomina el convenio colectivo del sector, ni el modelo nórdico, ni el modelo francés, ¿no? O sea, yo creo que aquí aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues han dicho esta es la nuestra, de generar un diseño que... Y ahora hay muchas cosas criticables en la política económica de la Unión Europea, pero también yo creo que se explican menos por cuestiones jurídicas y más por poder, ¿no? Y al final mi impresión es de que las élites alemanas sobre todo marcan el proceso y son unas élites que los amigos míos alemanes ya provocaron 3 guerras mundiales o 2 guerras mundiales hasta que les cayó encima y ahora están provocando una guerra económica en Europa hasta que no se hunda todo y tengamos que volver a renacer, ¿no? Y lo que dices tú, el referéndum en España es imposible. Ahí sinceramente sí que la izquierda parlamentaria tuvo algo de complicidad en la Constitución, Un señor que se llama Soletura, que le han hecho un santo, mirad el papel que jugó en el tema del referéndum en la Constitución, porque era un momento donde en Italia en concreto la izquierda extraparlamentaria había ganado un referéndum, pero el problema es que en España el referéndum solo lo puede convocar el poder para ratificar. Claro, no, el PP no va a publicar una reforma constitucional que igual perdería, ¿no? No tenemos derecho de referéndum desde abajo, está en la Constitución, sí que está negado, y entonces este es un tapón, claro. Hay un artículo que si a alguno os interesa me lo dejáis en el correo electrónico, que es un artículo un poco contestando a lo que tú habías planteado antes. Es un artículo de un profesor joven de la Pompeu, se llama Alex Delecourt, y Alex Delecourt lo que ha trabajado, que acaba de recibir un premio de la Asociación Catalana de Laboralistas, lo que ha trabajado es la mentira de que esta reforma nos iguala a Europa, ¿no? Entonces ha cogido 3 casos, que son Alemania, Holanda y Bélgica, y entonces en esos 3 casos demuestra cómo está regulado el despido. Entonces se ve clarísimamente cómo hemos ido copieteando, haciendo un trasplante de instituciones totalmente sectario y absurdo, sí, y un debate que a nivel académico, desde luego los laboralistas los tenemos cerrado, que no puedes tú coger un trozo de una cosa y otro trozo de otra. Entonces yo creo que eso también es importante. Sí, pero esto que dices es muy importante porque yo en los trabajos que hemos participado, o sea, todos los últimos años la construcción europea se está construyendo con un discurso de decir, usted tiene que copiar de Dinamarca, pero tiene que copiar de Dinamarca esta piedra de ahí, y tiene que copiar de... Y claro, es una forma, claro, al final cuando analizas los sistemas laborales, tienen más o menos una coherencia. Claro, en Dinamarca, por ejemplo, es relativamente fácil el despido, pero tienes una cobertura del paro de 4 años o 5. Entonces, el modelo neoliberal de construcción europea es tomar estos de allí, ¿no? Por ejemplo, el caso del despido en España es muy claro. Si tú tomabas los 45 días por año, hombre, es que no hay ningún país tan caro, sí, claro, pero cuando analizas, por ejemplo, el procedimiento,
es un procedimiento que no hay cobertura en el procedimiento y por tanto es que usted pone los 45 días y a la calle, ¿no? Y entonces yo creo que la Constitución Europea y buena parte del debate político, como se plantea siempre hay un ejemplo, ¿no? Y siempre tomas del ejemplo lo que le interesa, y las sociedades son sistemas, los sistemas tienen articulaciones complejas. Esto los economistas tenéis que aprender mucho porque la facultad esta y la mía, digamos, y todas ayudan a mal pensar, digamos, ¿no? Fíjate, los sindicatos alemanes, con este término, los sindicatos alemanes acaban de sacar hace poco tiempo relativamente en Financial Times unas declaraciones diciendo que ahora es el momento de negociar en el mes de abril las subidas salariales en Alemania, y ya le han advertido a Merkel que hay una subida del 6% o que tienen cajas de resistencia para estar 2 años en huelga. Yo no me preocupo más, ¿sabes? O sea, usted hace lo que quiera. Yo lo que le pongo es que yo tengo 2 años para estar claro. Yo con este plan, pues a lo mejor también cogí el modelo alemán. Ahí lo que os digo, ¿eh? Tenéis una página web que es la página web de los órganos de representación, los comités de empresa europea, que se llama Workers Participation EU, y tenéis todos los países comparativos, entráis en los datos, veis las combinaciones, por ejemplo, de los que están en los board level, la cobertura de la negociación colectiva. Entonces, claro, tú no puedes implementar así a lo bárbaro. Bien, pues muchas gracias Julia, muchas gracias Albert, a todos y a todas, y ahora pues quedamos atentos o atentas a las próximas asambleas para preparar la huelga del próximo 29. Muchas Gracias.